el Papa había dado una conferencia que se llama la Conferencia Regensburg, de la Universidad de Regensburg, en donde dijo que la verdadera fe debe ir unida a la razón y que la violencia religiosa, como la de la yihad islámica, es irracional y contraria a la naturaleza de Dios. Y entonces él retó a todas las religiones y en particular al Islam a rechazar la violencia y comprometerse con el diálogo racional. Y el Papa, cuyo verdadero nombre es Joseph Ratzinger, es el Papa Benedicto XVI, él citó a un emperador bizantino, es decir, del Imperio Romano Oriental, citó una opinión de aquel emperador diciendo que las enseñanzas del profeta Mahoma eran malvadas e inhumanas. Así es como lo describió el emperador. Ahora, ese era un emperador que sí, digo, sí estaba en contacto con el Islam, porque este es un emperador que su imperio, el Imperio Romano Oriental, el Imperio Bizantino, estaba siendo, en ese mismo siglo, en el siglo XIV, estaba siendo destruido por la yihad otomana, de los turcos otomanos. Y de hecho, esa yihad terminaría de destruir el Imperio Bizantino en el siguiente siglo. Este es la última etapa, los otomanos ya habían destruido casi todo. Y después de destruir el Imperio Bizantino, los otomanos continuarían avanzando y conquistando más y más, y a su paso todos los cristianos y judíos que vivían en Occidente fueron convertidos en esclavos. Hasta que el rey Juan III Sobieski de Polonia logra detener el avance de los otomanos, de los turcos otomanos en las rejas de Viena. Y por eso le dicen a Sobieski el salvador de la cristiandad, ¿no? Pero pues la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es si la cristiandad realmente fue salvada o si la destrucción islámica de Occidente simplemente fue pospuesta, ¿no? Y nos vamos a enterar muy pronto cuál es la respuesta a esta pregunta. O sea, esta es una pregunta que se va a contestar en nuestra generación. Estamos viendo la destrucción de Occidente y la única pregunta que queda es si lo vamos a defender. Estamos a punto de averiguar si el esfuerzo de Sobieski fue en vano, ¿no? Entonces, y el Papa nos está dando la respuesta, o sea, el Papa nos está diciendo de qué lado va a pelear él y por implicación de qué lado van a pelear los otros gobernantes europeos, ¿no? Porque ¿qué hizo el Papa después de la ola de reacción que sucedió en todo el mundo musulmán, de ira contra lo que había dicho el Papa, ¿no? ¿Cómo se atrevió el Papa a decir que el Islam, que las enseñanzas del profeta Mahoma son malvadas e inhumanas, ¿no? ¿Cómo se atrevió? Y entonces, lo que hizo el Papa, lo primero que hizo, no se tardó ni una semana se tardó, cuando empezaron estas reacciones en el mundo musulmán, es que salió a decir perdón, salió a pedir perdón, ¿no? Que estaba profundamente arrepentido, eso dijo. Estoy profundamente arrepentido de que los musulmanes se hayan ofendido con la cita medieval de aquel emperador bizantino que estaba hablando del Islam, dice, y añadió que de ninguna manera correspondía con sus opiniones personales. Entonces, fue una especie de, no quise decir eso, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y esa prostración humillante, al parecer, no fue suficiente, porque después el Vaticano añadió, unos días después, una segunda clarificación a través de un artículo editorial en Civiltà Católica, que es un diario jesuita que es como un diario oficial del Vaticano, y ahí dijeron un montón de cosas que muchos católicos interpretaron como una capitulación vergonzosa al Islam de la Iglesia Católica, porque lo que hace este artículo es decir, y recuerden, este es un artículo oficial del Vaticano, este artículo describe la violencia en el Islam como natural, como parte del Islam, y eso pues es correcto,
pero no lo critica. Lo único que afirma este artículo es que, bueno, pues hay que acomodarse a la violencia del Islam, porque el Islam es así, ¿no? Es como una especie de argumento de estos del multiculturalismo posmoderno, del woke, ¿no? Cada quien tiene su cultura y todas las culturas son igual de buenas y no se puede criticar nada. Y bueno, el Islam es violento, pero pues esa es la cultura de ellos y uno la tiene que tolerar. Un poco era el sesgo del artículo. Increíble. Pero todavía peor, el artículo afirma que, y recuerden, este es un artículo, esta es una publicación oficial del Vaticano. El artículo afirma que la yihad global, de cierta forma, es una reacción natural al imperialismo occidental. Entonces lo legitima. Bueno, pues es que sí, la yihad global, pero pues es que nosotros fuimos imperialistas y entonces pues ahora nos merecemos la yihad global. Un poco así. Y sobre... También dijo que se tienen que respetar las opiniones de los musulmanes sobre la democracia occidental y sobre el conflicto árabe-israelí. Y sobre ese conflicto, Civiltà Católica dijo que, no lo dijo tal cual, pero se acercó mucho, casi dijo que la solución al conflicto árabe-israelí sería la destrucción del Estado de Israel. Entonces, pues, esta es una segunda capitulación, ¿no? Esta es la Iglesia Católica diciendo, no vamos a criticar al Islam. La posición oficial de la Iglesia Católica es que no vamos a criticar la violencia del Islam ni las posiciones de los yihadistas. Y esto no fue suficiente, ni siquiera esto fue suficiente. Entonces, hubo un debate adentro del Vaticano y la curia, el gobierno de la Iglesia, decidió que tenían que mandar al Papa a Estambul a seguir pidiendo perdón. Y entonces mandaron al Papa a Estambul y entonces ahí el Papa declaró que estaba a favor de que entrara Turquía a la Unión Europea. Lo metieron a la mezquita azul de Estambul, lo llevaron al nicho este que está orientado hacia la Meca, para que el Papa se orientara hacia la Meca y bajando la cabeza, ya descalzo, como buen musulmán, y bajo instrucción de un clérigo musulmán, se puso a rezar hacia la Meca. O sea, en el medioevo, el Papa de turno podría haber quemado en la hoguera a algún católico, no se diga un sacerdote, no se diga el Papa, por hacer eso. Y ahí tienen ustedes a un Papa rezando desde una mezquita hacia Meca, descalzo, como buen musulmán, bajo instrucción de un clérigo musulmán. Y por supuesto que esto en Occidente, los diarios occidentales lo representan como estrechando lazos ecuménicos con otras religiones y el Papa y la diversidad religiosa y la tolerancia. Y así es como se lo venden a los occidentales, pero lo que los occidentales no entienden es cómo el musulmán ve el mundo. Para el musulmán, el mismo comportamiento del Papa que aquí nos lo describen como, ya sabes, como el abrazar ecuménico, de la hermandad de las religiones y tarugada y media, los musulmanes lo ven sencillamente como que, el Papa reconoció la superioridad del Islam. El Papa se sometió al Islam, así es como ellos lo interpretan, y el Papa lo sabe, porque el Papa no es ningún tarugo, el Papa es un hombre con muchísima educación, es una de las mejores, es una de las personas mejor preparadas del mundo. Por supuesto que el Papa sabe lo que es el Islam, y aquí lo vamos a estar explicando con mucho cuidado. En uno de los artículos que vamos a publicar ahora, vamos a citar a los juristas musulmanes, los más famosos, los más reconocidos y respetados dentro del Islam, explicando qué cosa es el Islam y qué papel juega la yihad en el Islam, para que no les cuenten, ¿no? Para que no les pueda decir un papa que el Islam es la religión de la paz. No, el papa no es la autoridad que explica el Islam, eso lo explican los juristas musulmanes, ¿no? Pero claro que el papa entiende, entonces cuando el papa hace estas cosas, él sabe cómo se están interpretando en el mundo musulmán y por lo tanto, conscientemente el papa le dijo a los musulmanes, no vamos a defender a Europa, tómenla, no la vamos a defender. Y cuando dijo, el Islam es la religión de la paz, tolerancia y el amor,
estaba repitiendo un mantra que le han estado dando a los occidentales con cuchara durante décadas para que los occidentales crean que el terrorismo yihadista es supuestamente una desviación del tronco pacífico, amoroso, tolerante del verdadero Islam.